el que realizo la mayoría de los trabajos, ¿verdad? Y pues igualmente radicando desde aquí, desde El Salvador. Y nuevamente gracias, ¿verdad? Por tomarme en cuenta en esta entrevista y estamos a sus órdenes. Ok, ya. Déjame. Ok. ¿De qué parte de El Salvador me estás llamando? Específicamente desde San Salvador, la capital. La capital. Muy bien. Sí. Ok. Empezamos entonces con la presentación. ¿Cuántos Ujú. años vienes trabajando en el campo de la ilustración? Pues trabajando netamente de la ilustración desde el 2009, es decir, 11 años ya. Ya. Sí. Ok. ¿Por qué decidiste trabajar en este campo? Pues, bueno, tú sabrás, ¿verdad? Que como diseñador gráfico, como artista, hay un mundo sin fin, lleno de distintas y muchas opciones para elegir en cuáles desarrollarte en el ámbito, en el campo laboral. Por ejemplo, podríamos mencionar fotografía, edición, multimedia, eh, y un sinfín, ¿verdad? Que no terminaríamos hoy. Pero en lo personal, la ilustración es algo que lo elegí porque siempre estuvo cerca de mí desde muy pequeño. Mis familiares, más que todo tíos o primos mayores, siempre tuvieron ese contacto con las ilustraciones, con el mundo de los cómics, el manga, y fue algo que en mí se fue empapando a tal punto de que mucho antes de decidir qué quería, yo ya sentía y tenía esta inclinación por crear, por dibujar, y pues decidí elegir la ilustración porque es algo que me gusta un montón, algo que amo, y pues me puse a pensar que si iba a vivir de algo o iba a trabajar de algo, ¿por qué no hacerlo con algo que amas? Porque siento que si lo haces de esta manera, es como que no fuera un trabajo, siempre lo ves como una diversión. Y pues prácticamente es por eso, por amor al arte, por amor a la ilustración, que me incliné a trabajar en eso, por mi pasión. Ok, muy bien. Eh, ¿Consideras que el proceso creativo es la base para una buena ilustración y por qué? Desde luego, en lo personal me gusta mucho y considero que es la base, es lo fundamental en el proceso creativo, y pues diría yo que es la raíz de todo el, el proceso creativo para una buena ilustración, porque eh, pues porque a través de este proceso, independientemente cuál sea el proceso creativo que vayamos a utilizar, uno va moldeando una idea, y a su vez pues uno va acumulando, bueno, va acumulando esta idea un valor mucho más grande mediante el proceso que estamos desarrollando. Y pues me gusta a mí poner la analogía de un diamante con respecto a este tema, porque un diamante muchas veces todos sabemos cómo se forma el diamante. Probablemente para otras personas solo tengamos un pedazo de carbón y para nosotros sea nuestra materia prima. Y de igual manera, ¿verdad? Tú sabes que pues del carbón sale el diamante, y aunque un diamante en sí tiene ya un valor, para que sea aún mucho más llamativo, mucho más valioso, es necesario hacerle ciertos cortes, y podríamos ponerlo como el proceso y los pasos que llevamos en nuestro proceso creativo, en el cual al final, después ya a los demás no les cuesta observar que en sí es un diamante y tiene ese valor agregado, ¿verdad? Porque es el trabajo que tú hiciste, ya es el trabajo final, el cual ellos ya pueden captar y le dan ese plus, ese valor, y lo hacen único. Ok. Eh, ¿Qué proceso creativo utilizas para el bocetaje de personajes y
¿Cómo se desarrolla? Bueno, en lo personal, la verdad que independientemente sea lo que vaya a ser, siempre eh, creo que fue por curiosidad, bueno, sí, por curiosidad siempre tiendo a investigar o a preguntar para tener una idea de dónde estoy y hasta dónde quiero llegar. Sería prácticamente primero investigar, ¿verdad? Y como proceso creativo, podríamos decir que mediante esta investigación, pues ya tenés una idea de lo que vas a hacer, de cómo lo vas a hacer y ya en base a esto, pues decidís qué proceso utilizar. En mi caso, el que más utilizo, eh, pues creo que es porque se me hace fácil y también me gusta bastante, es el brainstorming, es decir, la lluvia de ideas, porque teniendo ya, partiendo de lo que tú investigaste y lo que te están pidiendo, lo que quieres crear, ya decides tú qué colores, un ejemplo, ¿verdad? Colores, formas, incluso hasta podría ya empezar a pensar la personalidad del personaje o de los personajes o incluso hasta el entorno en el universo que ellos van a manejarse. Prácticamente sí, el brainstorming es algo que siempre ha estado presente desde principio hasta el día de hoy. Ok. Eh, ¿Cuáles son las técnicas del proceso creativo que intervienen para el desarrollo de personajes? Bueno, como antes lo mencioné, ¿verdad? La investigación es fundamental en mi caso, ¿verdad? También brainstorming, eh, pues para, pues como técnica fundamental en mi aspecto, porque independientemente seas diseñador gráfico, independientemente seas artista netamente, todos tendemos a un momento en el cual, aunque tengamos todos los materiales, nos cuesta comenzar. Y uno de los procesos que en lo personal a mí me gusta bastante se llama Creaing. Esto consiste en estimular tus emociones profundas y de desencadenar una creatividad en ti y tres aspectos o tres objetivos que este proceso tiene es por lo menos el número uno es empoderarte de fe de ti mismo y darte la confianza en que puedes crear. El objetivo número dos que he podido encontrar en esta técnica, en este proceso, es llenarte de pensamientos positivos para poderlos utilizar y plasmarlos y transmitírselos a lo que tú vayas a crear. Y el último, que es que te da una paz interior, con la cual tú ya puedes pensar mejor y decidir qué es lo que vas a hacer y qué no vas a hacer, ¿verdad? Prácticamente esas serían las dos fundamentales, ¿verdad? Brainstorming y crea in. Ok. Eh, ¿Crees que existe la suficiente información sobre el proceso creativo para el desarrollo de personajes? Pues yo diría que sí existe, pero desde mi punto de vista siento que se queda muy corta, porque sí, es cierto, ¿verdad? En Internet encontramos hoy en día un sinfín de páginas que nos ayudan bastante, tanto como los que vamos comenzando, como los que ya estamos encaminados o profesionales, que nos ayudan bastante a la creación de personajes. Pero en lo personal, si te fijas, hoy en día estamos en un mundo de constantes cambios, en un mundo de nuevas tecnologías, de nuevas tendencias, y de igual manera, querramos o no, nuestras ilustraciones, todo lo que creamos, tiene que estar al mismo nivel de lo que se nos pide. Y en lo personal diría que sí, bien, hay mucha información, incluso hay tutoriales, ¿verdad?, que nos enseñan a crear personajes, pero aún siento que falta mucho más, que falta mucha más información
en las cuales nos puede ayudar mucho, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso también me gusta poner la analogía de un manual. Es cierto, no nos gusta leer los manuales, eh, no nos gusta leer muchas veces los manuales porque en vez de ayudarnos, muchas veces sentimos que nos agobia. Pero en lo personal es importante porque a veces en esos manuales hay tips tan únicos que solo las personas que lo crearon pueden ayudarnos. Me gusta creer que por medio de esa información hay bases que a ellos les ha servido y consejos que solo podríamos encontrar, eh, en este caso, ¿verdad? En un libro, en una información, en un folleto, hecho por esas personas que están súper empapadas de esta temática. Y pues sí, en lo personal, sí, bien hay mucha información, pero me gustaría que hubiese más, ¿verdad? Y en lo personal, cuando puedo, ¿verdad? Ayudo a las demás personas con consejos, con tips que a mí me han servido para ahorrarme tiempo, para no estancarme eh, en un problema y ayudarlos a hacer más fácil, ¿verdad? Ok. Eh, ¿Consideras que los diseños de guías para el proceso creativo permiten mejorar el desarrollo de personajes? La verdad, sí, ayudan bastante al desarrollo de los personajes, como por ejemplo, como lo mencioné antes, ¿verdad? Un manual que nos da esos tips, nos da esas guías que probablemente el método que yo pueda estar utilizando no sea muchas veces el adecuado o a las necesidades que necesito plasmar, ¿verdad? Y pues sí, son fundamentales, la verdad, en todo lo que en todo lo que hagamos, es decir, como esas líneas guías que tenemos en Illustrator o cuando bocetamos, ¿verdad? Que se nos es necesario tener una guía de dónde va a estar ciertos rasgos, de cómo se los vamos a hacer. En lo personal sí encuentro que es de lo más importante que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que aprender a que sea algo indispensable en lo que vamos a hacer. La verdad que sí, eh, son de las cosas o de las bases fundamentales que nos ayudan a mejorar como artistas o como seres humanos. Durante el proceso creativo, ¿qué tipo de inconvenientes suelen presentarse? Ah, pues en este caso, muchas veces, y creería yo que el principal enemigo o obstáculo que encontramos es el bloqueo creativo, muchas veces, que no nos deja seguir adelante, que muchas veces por intentar sobrellevarlo, dedicamos un tiempo que muchas veces después lo vamos a necesitar más adelante. Y en lo personal, sí, también otra de las cosas que se hace muy difícil y en lo personal me ha pasado a mí es cuando cierta persona me contrata o me dice, quiero tal cosa, pero la información es sumamente escasa. Y en ese caso sí siento que se dificulta bastante el proceso de creación porque mientras tú vas haciéndolo, de repente le enseñas los avances a la persona y te dice, no, era de otra forma. Y sí, en lo personal sí afecta bastante el no tener bastante información de lo que se nos está pidiendo, de lo que queremos dar a plasmar, ¿verdad? Otro aspecto importante que muchas veces se nos vuelve un inconveniente es el poco tiempo muchas veces que se nos da para presentar las propuestas. Y pues sí, ¿verdad? Se puede sacar muchas veces algo bueno en pocos minutos, pero no es como dedicarle el tiempo que debe llevar cada proceso, ¿verdad? Y pues prácticamente en lo personal sí siento que estos han sido inconvenientes que me he encontrado a lo largo de lo que
he estado haciendo, de lo que he estado viviendo. Ahora pasamos a los de personajes. ¿Qué tipo de personajes realizas? Pues la verdad que en esto sí me gusta hacer, incluir todo, ¿verdad? Desde los personajes antagónicos, personajes principales, villanos, personajes secundarios. En lo personal me gusta el reto de que me digan, necesito que este personaje sea algo que no me imagino y presentarles las propuestas. Me encanta en lo personal crear nuevas cosas, enseñarles y que digan, sí, ok, esto es lo que tenía en mente. Me gusta tanto como hacer, podríamos mencionar ejemplos, hacer alguien metahumano, mezcla de robot y humano, es decir, cyborg, o plantas y humanos. La verdad, me encanta la variedad y podría decir que me gusta realizar todo tipo de personajes. Y aunque quizá a veces no sea mucho mi fuerte, ciertos personajes, me gusta crearlos, me gusta aprender de eso que cuesta. ¿Utilizas o tomas como referencia algún estilo de ilustración para diseñar los personajes? Pues la verdad, sí, utilizo bastantes referencias, más que todo cuando es un rubro o algo que no manejo al 100%. Recordemos que como seres humanos, como artistas, eh, independientemente seamos diseñadores, seamos ilustradores, siento que nos enriquece el estar viendo distintos tipos de ilustraciones, distintos tipos de trazos que en lo personal siento que te motivan y te enriquecen lo que tú ya tienes en la mente y estás maquinando, es como que eso le da un empujón, como que te inspira. Bueno, yo siempre lo he visto así, ¿verdad? Me inspira el arte de las demás personas y dependiendo de lo que sea, a veces digo, wow, me gusta el trazo que hace cierto artista. Me gusta la forma o la paleta cromática que utiliza cierto artista y en sí me gusta plasmar un poquito de lo que veo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Siempre dejándolo a mi estilo. Es decir, es bueno tomar en cuenta a esas personas porque enriquecen tu vida. Estas referencias visuales son las que te llevan ya a un producto final. Y siempre y cuando tú las tomes solo como referencias y las hagas a tu estilo, a lo que tú necesitas, siento que es más que válido e indispensable, ¿verdad? Utilizarlas. Okay. ¿Pero tienes algún estilo de ilustración en particular que tomes como referencia en sí? Sí, la verdad, sí. Bueno, el que más me encanta, el que me gusta a mí, es el estilo cartoon, que me gusta bastante. De igual manera, también utilizo bastante el estilo icónico, es decir, como las chicas superpoderosas, utilizando bastantes formas que son muy llamativas y que ya después uno puede enriquecer con ciertos detalles. La verdad que sí, podría decir que ese es el máximo referente, el que a mí me gusta plasmar. Eh, ¿Realizas algún tipo de estudio previo al diseño de personajes? Sí, como te lo dije, ¿verdad? Una de las cosas que me gusta en lo personal es investigar bastante, independientemente, aunque sea un tema que uno ya conozca, siempre es bueno tomarse el tiempito de investigar porque a veces hay cositas que no las hemos tomado en cuenta, que ya después nos ayudan y nos dan una nueva perspectiva de lo que tratas de crear. Y como te lo he dicho, ¿verdad? Y siempre se lo digo a todas las personas que puedo, que es un paso muy importante en todo lo que uno vaya a crear, independientemente el rubro que utilicemos. Okay. ¿Te guías por algún tipo de boceto en particular para diseñar los personajes? Sí, sí, la verdad, el que más utilizo y
que procuro hacerlo, bueno, en lo personal procuro siempre donde quiera que ande andar una libreta para ya sea anotar alguna idea o plasmar, la verdad. El que más utilizo es el boceto burdo, el cual solo se trata de plasmar una idea en poco tiempo, ¿verdad? Y darle rasgos específicos que ya después puedes ir mejorando y le vas dando ya, podríamos decir, una forma ya como la que uno desea. Sí, ese sería el boceto burdo que, que utilizo más. Ok. Eh, Previo al boceto, ¿prefieres iniciar con procesos manuales o digitales y por qué? Pues en lo personal, siempre, desde pequeño, como que te lo he dicho, ¿verdad? Siempre me ha llamado la atención lo tradicional, lo manual. Y pues en lo personal, siempre he admirado el trabajo de estas personas que no tenían tanta tecnología y todo les tocaba hacerlo a mano, ¿verdad? Creo que por eso tengo más tendencia a lo manual, a lo tradicional, para comenzar, incluso si lo vemos desde un ámbito económico, llamémoslo así, pues es mucho más fácil corregir errores en un boceto en papel que en lo digital, ¿verdad? En lo digital de igual manera sí tiene sus ventajas, pero como te lo mencioné, ¿verdad? Si lo vemos eh, desde un aspecto económico, pues el hecho solo de encender un monitor, un ordenador, o independientemente una tablet o iPad, lo que uno utilice, ya es un consumo de energía. En cambio, pues siento yo y pienso que el papel y lápiz, aunque quizás para esta época a veces suene anticuado, pues me es mucho más fácil corregirlo y mostrárselo a las demás personas y que digan, sí, cámbiale esto, o los trazos tienen que ser mucho más definidos, o etcétera, ¿verdad? En lo personal sí me gusta más lo tradicional porque me es mucho más fácil hacer los cambios que se me piden o los cambios que a última hora se nos presentan. Independientemente siempre vaya a trabajar digital, también me gusta hacerlo previamente con papel y lápiz, porque eh, me es mucho más fácil, como ya te lo comenté, corregir ciertos aspectos o añadirle. Siento que es un proceso que en lo personal, aunque lleva un poquito de tiempo, ¿verdad? Siento que es el tiempo que le dedicas para ya después perfeccionarlo en lo digital. Entiendo. Me pones un momento, Boris, que voy a hacer algo, ¿ya? ¿Sí? Bueno, está bien, no te preocupes. Ya. Ok, Boris. Pasemos a la siguiente pregunta. Eh, Bueno, ¿Qué técnicas de bocetaje utilizas en el diseño de personajes? las técnicas. Pues siempre utilizo, ¿verdad? Como ya lo mencioné, un boceto burdo, pero igual manera me gusta cuando eh, se puede, ¿verdad? Se da la oportunidad, me gusta el tramado, me gusta bastante utilizar el tramado en- independientemente sea un boceto rápido que haga. Muchas veces me gusta utilizarlo porque ya te da un esquema de lo que tú querés, ¿verdad? Aunque sea algo burdo, pero ya tenés la idea. Eh, el sombreado de igual manera me gusta bastante aplicarlo y pues como te lo mencioné, ya eso te da un esquema, es como, digámoslo de una manera simple, ya es como una fotito que tú tenés y ya para después solo reproducirla
ya meterle los demás detalles, ¿verdad? Son las que más utilizo, las que a mi parecer me facilitan ya cómo va a quedar una ilustración. Ya, ok. Aquí sueles utilizar más lápiz, bolígrafos o rotuladores, otro tipo de material. Bueno, en este caso depende, la verdad, lo que tenga la mano. Por excelencia sí me gusta siempre el grafito, el lápiz es algo que siempre me ha gustado, pero si la situación no hace que lo tenga, pues me gusta utilizar, bueno, siempre ando rotuladores, los marcadores en mi mano o dependiendo si ya es un lugar que voy a estar mucho más tiempo, me gusta andar pues yeso, pastel, que para hacer algo rápido, ¿verdad? Sí, pero sí, lo que más utilizo es lápiz y como segundo recurso sí los rotuladores que siempre los ando. Ok. ¿Cuándo, cuánto te tardas en realizar un boceto y de qué depende? Pues digamos que, bueno, en lo personal, lo más a veces que me he tardado son 10 minutos. Bueno, sería un intervalo de 10 a 30 minutos en los cuales le he podido dedicar a un boceto, ¿verdad? Pero estamos hablando de un boceto ya no tan burdo, sino que un tantito ya más enfocado a un arte final, ¿verdad? Una preliminar, digámoslo así. Sí, en ese aspecto sí, sería un intervalo de 10 minutos a 30 segundos. Y verdad, ya sí ya es un bocetaje que se va a presentar como el cliente desea que se vea ya el arte final, pero en boceto, sí, obviamente es de dedicarle mucho más tiempo, ¿verdad? Ok. Ya. Y como última pregunta está, ¿presentas algún tipo de complicación al momento de realizar un boceto? Complicaciones, pues quizás las que más me he encontrado en este camino, en estos años que tengo de ilustrar, ya ilustrar profesionalmente, podría decir que sí, la falta de información y si eso le añadimos, ¿verdad? Que de repente no viene sola, sino que con un bloqueo creativo sí se hace demasiado difícil el siquiera comenzar, ¿verdad? Porque a veces aunque tengamos la idea de lo que queramos plasmar o a veces aunque solo esté en nuestra mente, se nos hace muy difícil el plasmarlo en un papel, ¿verdad? Siento que son de las que más consumen energía en nuestra vida, que quitan nuestro tiempo, pero nudo en nuestro vivir. Ok, Oli. Te agradezco una vez más por haberme conseguido la entrevista y bueno, espero que tengas éxitos en tus próximos proyectos y tengas un próspero año nuevo. No, a usted muchas gracias por tomarme en cuenta y como ya se lo he dicho, ¿verdad? Estamos a la orden para lo que se le ofrezca. Nuevamente, muchas gracias y pues te deseo lo mejor, no solo en el aspecto laboral, sino que en todo, ¿no? En tu familia, que tengas éxitos en todo lo que vayas a emprender y que sobre todo lo hagas. Ok, Boris. Gracias, de verdad gracias y que cuídate mucho. Bueno, está bien, igual, adiós, nos vemos. Bye.